Buenos días, le damos la más cordial bienvenida al Salón Mediterráneo del Hotel Los Delfines, donde estamos llevando a cabo el cuarto simposio de seguridad y defensa, denominado Políticas de Seguridad y Defensa de la Visión Estratégica a la Aplicación Marítima. A los asistentes les solicitamos, por favor, colocar sus teléfonos celulares en modo silencio. Como medidas de seguridad, en caso de cualquier eventual emergencia, se cuenta con 2 puertas de salida en la parte posterior del salón, por las que evacuaremos de manera ordenada hacia las escaleras que dan acceso al lobby. En todo momento, personal del hotel estará atento para guiarlo de manera oportuna. Antes de iniciar el simposio del día de hoy, paso a explicarles la dinámica a desarrollarse. Contaremos con 6 bloques y esta mañana vamos a desarrollar el bloque denominado las Fuerzas Armadas en el campo no militar. Cada sesión contará con la participación de un moderador, quien efectuará la introducción al tema, y 2 expositores, quienes desarrollarán los temas a tratar. Al término de cada sesión daremos inicio a la fase de comentarios. Luego de ello, iniciaremos la etapa de preguntas, para lo cual todos ustedes han recibido una carpeta conteniendo formatos para la formulación de las mismas. Contamos con personal a cargo del recojo de los citados formatos, quienes se encontrarán en las partes laterales del auditorio para su recepción. Los participantes que estén conectados vía streaming podrán hacernos llegar sus preguntas a través de la página web de la Escuela Superior de Guerra Naval. Aquellas preguntas que no puedan ser absueltas esta mañana podrán remitirse a los correos electrónicos de los expositores y serán absueltas de acuerdo a su disponibilidad. De esta manera, damos inicio a la sesión denominada Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de no guerra, operaciones complejas. Invitamos al vicealmirante Fernando Cerdán Ruiz, comandante general de Operaciones del Pacífico, quien se desempeñará como moderador de la presente sesión y tendrá a cargo la introducción al tema. En donde nuestras atribuciones como Fuerzas Armadas van más allá de la guerra propiamente dicha, pero que nos permiten crear escenarios favorables para las operaciones no militares y que cada día cobran mayor y vital importancia en el desarrollo social y económico de nuestros países, tal como es la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de no guerra. Y en estas operaciones es necesario establecer altos niveles de coordinación multiagencial, como también la adaptación de capacidades militares para su empleo en el ámbito civil y la capacitación continua de nuestro personal en todos los niveles, como por ejemplo en nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, así como en operaciones de apoyo a la autoridad marítima, en donde se nos presenta la oportunidad de tener contacto directo con la población y demostrar nuestras capacidades. Por tanto, va a ser de sumo interés escuchar el día de hoy al señor contraalmirante Sean Buck, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, y al coronel Frank Melgarejo, jefe del Destacamento de Planificación de Asuntos Civiles del Teatro Sur del Comando Sur de los Estados Unidos. El día de hoy, el coronel Frank Melgarejo iniciará la conferencia y presentará el tema Operaciones de Asistencia Humanitaria y Respuestas de Desastres Naturales, y disertará sobre el diseño de respuesta rápida, coordinación interagencial, autorización de apoyo por Fuerzas Armadas, redes de cooperación y lecciones aprendidas. Es un oficial que, dadas sus competencias, es experto en asuntos civiles, entre otros. Voy a dejar con ustedes al coronel Melgarejo del Comando Sur, comando con el cual venimos realizando una serie de actividades y planificando otras para el futuro. Con el Comando Sur hemos estado como observadores en un ejercicio de ayuda humanitaria King Griffin y próximamente, o en los próximos años, seguramente estaremos inclusive con una unidad, probablemente el BAP Pisco. Voy a dejar con ustedes a nuestro expositor, el coronel Melgarejo. Good morning, Vice Admiral Cerdán, Rear Admiral Brumberg, distinguished members, guests, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. Es un gran honor
para mí estar aquí con ustedes hoy. De parte del almirante Tidd, comandante del Comando Sur, les brindo un cordial saludo y las gracias por habernos invitado a la cuarta conferencia de Defensa y Seguridad. Mi nombre es el coronel José Francisco Melgarejo, jefe de Asuntos Civiles y del eje de esfuerzo de habilitar operaciones de respuesta rápida para el Comando Sur. Hoy vamos a dialogar sobre el tema de operaciones de asistencia humanitaria y de cómo el Comando Sur ejecuta una respuesta rápida para combatir los efectos de desastres en Latinoamérica y el Caribe. Pero antes de comenzar, tengo que dejarles saber que mi español es una mezcla de culturas diferentes. Mi mamá es colombiana, mi papá es dominicano, mi abuelo paterno es cubano, mi padrastro es chileno y mi esposa es venezolana. Esposa por 19 años. La presentación va a ser en español, creo, pero me excuso desde ahora por si acaso mi pronunciación no es muy clara. Bueno, comenzamos. Esta es la agenda que vamos a seguir. Hablaremos sobre lo que es una respuesta rápida, cómo apoya o se desplaza el Comando Sur en caso de un desastre, nuestro marco de apoyo, cómo se trabaja con otras agencias del gobierno estadounidense o con países amigos. Les presentaré un ejemplo de la respuesta rápida en Haití. Hablaremos sobre las lecciones observadas y después haré lo mejor en contestar sus preguntas. Para comenzar, el Comando Sur tiene tres ejes de esfuerzo en su plan de campaña. Los tres ejes son combatir redes de amenazas, apoyo a los desafíos globales y habilitar operaciones de respuesta rápida a través de una red de países amigos y aliados. La metodología del eje de habilitar una respuesta rápida se basa en fortalecer la capacidad de países amigos, que el Comando Sur fortalezca su capacidad de brindar apoyo ágil y constante y que nos asociemos con redes de países amigos y aliadas para mitigar, prevenir, responder y, si es necesario, ayudar a países amigos a recuperarse de un desastre. El Comando Sur, en su caso de un desastre en la región, apoya los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir los efectos de una crisis a través de la Oficina de Asistencia a Desastre en el Extranjero, o como se pronuncia en inglés, OFDA, con el propósito de salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y brindar apoyo temporero a situaciones de desastres. Este es el marco operacional del eje. En pocas palabras, el Comando Sur debe estar preparado para responder a un desastre en la región de América Latina y el Caribe durante las primeras 72 horas de una crisis. Nuestro diseño operacional está basado en 5 líneas de esfuerzo, líneas que habilitan una respuesta rápida, lo que decimos en inglés left and right of boom, o sea, antes o después de un desastre. La primera es mitigar, que es eliminar y reducir riesgo. La segunda, preparar, actividades que aumentan la capacidad de la red para responder. Esto se logra a través de agencias civiles encargadas a nivel nacional de coordinar operaciones de ayuda humanitaria en sus países. En otras palabras, protección civil. El número 3, responder. Son las acciones ejecutadas inmediatamente, antes, después de un desastre. Número 4, recuperar. Son esfuerzos que devuelven el país afectado a condiciones normales o por lo menos como estaban antes del desastre o la crisis. Y la quinta,
es exportar. Como los países en la región, por ejemplo, Colombia y Chile, exportan capacidad dentro y afuera del hemisferio para fortalecer la capacidad de países amigos en responder a un desastre. La manera en que el Comando Sur trabaja con la red, que se compone de países aliados y amigos, es a través de nuestras Fuerzas Armadas y acuerdos bilaterales. El marco es uno donde el esfuerzo en la fase 0, que son actividades previas a una emergencia o crisis. Esto ocurre mediante nuestros diferentes programas de cooperación y seguridad, como conferencias, talleres, intercambio de peritos, construcción de centros de emergencia, construcción de almacenes de provisiones de primeros auxilios, adiestramiento y nuestros ejercicios, que ustedes conocen como Fuerzas Humanitarias, Avances Integrado, Nuevo Horizontes y Panamax, y de programas como el de países y estados, que ayudan a fortalecer la capacidad de la red. ¿Cómo se desplazan las Fuerzas Armadas estadounidenses durante una crisis? Es el tema de la siguiente lámina. Es la cadena de autorización. USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y su Oficina para el Manejo de Desastres en el extranjero, OFDA, tiene la principal responsabilidad de atender y dar respuesta a una crisis en la región. No obstante, de ser requerido el apoyo militar, existe un procedimiento formal en la cual el Departamento de Estado y OFDA solicitan apoyo militar al Departamento de Defensa cuando se determina que la crisis supera la capacidad y los recursos del país afectado. El país afectado también está dispuesto a aceptar asistencia norteamericana y si el Departamento de Defensa tiene la disposición y capacidad necesaria para apoyar, es cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos responden. Usualmente formas de asistencia son transporte, suministros, servicios y equipos. Lo más crítico es que las Fuerzas Armadas norteamericanas siempre se desplazan en el rol de apoyo. La próxima lámina enseña el prototipo concepto de una operación de asistencia humanitaria y cómo el Comando Sur respondería. Ya hemos hablado sobre la fase 0. La fase 1 es la respuesta inicial, donde el paso crítico es la coordinación entre los departamentos de defensa, Estado, USAID, OFDA, la embajada estadounidense y con el país afectado. En esta fase se establecen las capacidades necesarias para apoyar a OFDA y a la misión. En la fase 2 es el apoyo a OFDA en mitigar sufrimiento humano. Lo que autoriza el despliegue de tropas es una declaración presidencial o un decreto de apoyo militar a un desastre por el secretario de Defensa, luego de una solicitud del Departamento de Estado norteamericano. La fase 3 y 4 son fases que si se requiere, las Fuerzas Armadas apoyarían. Pero, como ustedes saben, usualmente, cuando ya deja de ser una emergencia, las Fuerzas Armadas se regresan y las agencias de desarrollo internacional y las ONGs se encargarían de la restauración, estabilización y transición que serían apoyo al gobierno civil del país afectado. En simples palabras, la meta es que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderato de OFDA, la nación afectada y la comunidad internacional proveen asistencia humanitaria sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. La coordinación de una crisis obviamente es muy importante entre el país afectado, OFDA, la embajada norteamericana, organizaciones humanitarias y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Cuando las Fuerzas Armadas se involucran en una operación de ayuda humanitaria, OFDA
valida el requerimiento de asistencia militar a través de una matriz de tarea de misión, el MITAM, que permite validar y realizar un seguimiento de las solicitudes de asistencia ejecutadas por las Fuerzas Armadas. El MITAM sirve como un expediente de las actividades de las Fuerzas Armadas en operaciones de asistencia humanitaria. Tomando en cuenta la información presentada hasta ahora en las diapositivas anteriores, veremos ahora cómo esto aplica a una respuesta rápida usando el huracán Matthew como un ejemplo. El huracán Matthew fue la 14ª tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2016 y el quinto que alcanzó la categoría de huracán. Matthew se convirtió en un poderoso huracán categoría 5 el 30 de septiembre, para después descender como categoría 4 a su entrada a tierra. Es considerado como el huracán más fuerte que ha afectado el área del Caribe desde el huracán Felix en el 2007 y el más fuerte que azotó Haití en los últimos 50 años. El huracán Matthew, de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora o 145 millas por hora, tocó tierra en el oeste de Haití el 4 de octubre. El huracán causó el fallecimiento de 900 personas en su paso por el país y causó una gran destrucción material. Las zonas más afectadas fueron las más pobres en Dannemarie y Jérémie. También merece la pena señalar la situación devastadora que el terremoto del año 2010 dejó al país, pero también a la misma vez resaltar los esfuerzos de la comunidad internacional desde el 2010 para fortalecer la capacidad del gobierno haitiano en mitigar y responder a desastres. Esta fue la misión y propósito de nuestra respuesta rápida en Haití. Establecer una fuerza de tarea conjunta para coordinar con OFTA el apoyo y asistencia humanitaria a Haití brindada por el gobierno norteamericano, con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y proporcionar ayuda inmediata. Esta es la situación después del huracán. Como ustedes ven, los efectos del huracán Matthew en el 2016 fueron enormes. Esta foto fue tomada en Dannemarie. El resumen de apoyo, o sea, ¿qué fue lo que logró la Fuerza de Tarea Conjunta Matthew? Estos fueron los esfuerzos de los Estados Unidos en Haití y esto fue lo que se brindó de apoyo. Un total de 302 toneladas de suministros fueron aerotransportados y 179 personas transportadas durante 13 días de operaciones. Estas operaciones fueron ejecutadas a través de plataformas marítimas como el USS Mesa Verde y el USS Iwo Jima. Las redes de cooperación. Aquí ven la red de cooperación y de coordinación durante la respuesta rápida de Matthew. La red fue capaz de enfrentar desafíos de comunicación y coordinación entre todos los diferentes actores que estaban trabajando para ayudar a Haití durante el huracán. La Fuerza de Tarea Matthew, por lo tanto, fue exitosa en su apoyo al esfuerzo humanitario en Haití. Ahora lo que vamos a dialogar son lecciones aprendidas. Aunque la lámina dice lecciones aprendidas, yo siempre he dicho que son lecciones observadas. Y les explicaré por qué al final. Estos puntos son puntos que yo he observado con las operaciones que yo he participado en. Yo estuve en el terremoto del 2010, estuve también con el huracán Tomás en Haití, estuve en Guatemala cuando hubo la tormenta tropical Ágata
y la erupción volcánica en Guatemala. También estuve involucrado en las inundaciones en El Salvador. Entonces, y actualmente el año pasado con el huracán Irma y María. Y lo que vemos y los que vamos a mencionar ahora son los mismos puntos que siguen repitiéndose. El primero sería desarrollar acuerdos que facilitan el intercambio de información. Estos acuerdos aumentarían la eficiencia y efectividad de la respuesta entre países amigos que están brindando apoyo militar. Sobrevuelos y derechos de bases y aduana. Tener acuerdos de sobrevuelo preparados y no tener que desarrollar un acuerdo durante la crisis. Establecer durante la fase 0 cómo se va a trabajar con el sistema de aduanas de un país. También ayudaría mucho. Al igual cómo trabajar con otras fuerzas armadas de varios países para tener la oportunidad de compartir información sobre sus actividades en el país afectado. Esto sería para no duplicar esfuerzo. Las comunicaciones estratégicas. Comunicar efectivamente el rol de las Fuerzas Armadas en un desastre. Asegurarse que los medios de comunicación estén informados para evitar malentendimientos. La interoperabilidad. Obviamente yo pienso que se fortalece con ejercicios, conferencias, intercambios de peritos, en fin, todo lo que se puede hacer durante la fase 0, o sea, left the boom, antes de la crisis. Y sucede cuando las condiciones son más normales, estables, para fortalecer la capacidad de la red. También desarrollar y fortalecer relaciones con organizaciones regionales, como SEDEMA, CEPRANADAC. Y también, cuando yo comencé en el Comando Sur como mayor en el 2009, todavía se hablaba de CAPRADE. Estas son lecciones observadas, y no solamente en Haití, como les había mencionado, son lecciones que se siguen observando en otras operaciones de asistencia humanitaria. Pero yo pienso que si trabajamos juntos, conjuntamente, se pueden resolver para el bien de la región. Damas y caballeros, gracias por su atención. Seguidamente, el contraalmirante Schambach presentará el tema Operaciones de Seguridad Marítima. Durante su exposición se referirá al ambiente estratégico, implicancias estratégicas, el valor de nuestras armadas, enfoque estratégico de las fuerzas navales, socios estratégicos y el reto global. El almirante Schambach, comandante de la Cuarta Flota, además gran amigo de la Marina de Guerra del Perú, el día de mañana va a ser condecorado por la institución en base a la relevancia que ha tenido su trabajo y a la relación que venimos desarrollando y cimentando con los Estados Unidos. El almirante Schambach, como comandante de la Cuarta Flota el año pasado, estuvo a cargo junto con nosotros en la ejecución y realización del operativo UNITAS. Y asimismo estamos coordinando una serie de actividades. Este año tuvimos el ejercicio SIFOREX, Silent Force Exercise, y gracias a su apoyo tuvimos por primera vez 3 aviones P-8 operando con nosotros. En la parte operacional, estamos muy agradecidos con él y su personal, ya que nos ha permitido, como he dicho, realizar grandes ejercicios y programar mejores ejercicios en el futuro. Dejo con ustedes al almirante Schambach. Buenos dias, bonjour, good morning. Admiral Serdon, thank you very much for that kind introduction. I told Admiral Rios last night at our reception, I thanked him and the Peruvian Navy for giving me this honor to participate in the International Symposium on Security and Defense Policy here in our hemisphere.
It's an honor, an absolute honor, to be amongst an august group of practitioners in uniform, a cargo de estos as well as practicantes en academic uniforme, con professionals también profesionales académicos que continúan entrenando y capacitándonos a todos nosotros en políticas de seguridad y defensa. Damas y caballeros y oficiales en la audiencia, he preparado esta mañana para presentarles una visión del panorama estratégico y a través del territorio de los Estados Unidos. Con respecto a esta visión, quiero decirles cuáles son las estrategias de mi país, como también de las estrategias de nuestras marinas. Están escritas y están aquí para apoyar directamente a todos nuestros esfuerzos colectivos para considerar la estabilidad y seguridad en el hemisferio occidental. También a nuestros ciudadanos de nuestros países del valor que tiene una marina en nuestras naciones. Eso le llamamos como la ceguera marítima. Yo sé que el lenguaje en inglés tiene muchas palabras y eso lo voy a tocar después durante mi presentación. Se llama ceguera marítima. Este es mi agenda. Voy a avanzar desde estrategia hasta el tema al nivel de actividades y de operaciones para explicar mejor y justificar nuestras operaciones de día a día con nuestros socios. Nuestros socios que nuestras marinas tienen con muchos de los participantes en este simposio. Ahora nuestras marinas existen principalmente para defender a nuestras naciones de diferentes actores. Estos actores que han decidido navegar y operar y negativamente influenciar nuestro sector y atacar nuestras zonas económicas. Nuestra marina también existe para responder ante las crisis de desastres naturales, como ya explicó el coronel. El hemisferio estamos ahora experimentando la etapa de paz de los últimos 25 años. No hemos tenido ningún tipo de conflicto entre los países y hemos tenido muy pocas disputas entre nuestras fronteras. Para volver la gobernanza a los países en América Latina, y que es aún muy pocos países presentan problemas. La mayoría de estas incertidumbres ya han desaparecido o están desvaneciéndose. En cambio, ahora nuestro rol en nuestras marinas y nuestro servicio son los problemas del terrorismo, el tráfico ilícito, la corrupción y la coerción de actores externos que tratan de romper nuestra estabilidad, nuestra unidad y nuestra seguridad. Cuando compartimos similaridades entre nuestros gobiernos, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra marina, por ejemplo, y también nuestros valores cristianos, nuestra historia, nuestra religión y nuestra herencia cultural, el hemisferio occidental es un hemisferio sólido. Nuestra demografía, clima, economía son muy diferentes. Pero yo sé que ahora no pueden leer el texto de este mapa, pero vean los colores que resaltan, el azul y el verde. Estamos seguros que este es un escenario marítimo y el azul es el que predomina sobre el verde. Solo 2 países en América Latina están encerrados en el continente. Todos los demás tienen acceso al océano y la gente depende del océano, del mar, para el comercio, para sus recursos, para los alimentos y para comunicarse globalmente, solo por mencionar algunos. Por eso la necesidad de una marina para proteger lo que es de nosotros y lo que puede tener amenazas y ramificar las amenazas. Para la Marina estadounidense está formada
hemos publicado diferentes documentos de estrategia nacional, que ahora me refiero como el ANDS. Es importante que la Marina estadounidense, y yo digo la palabra nunca cuando se trata de seguridad y de promover la paz, estabilidad y prosperidad. Como está escrito en estos documentos y se comunica por lo general por todos nuestros líderes, robustamente tratamos de desarrollar alianzas y esfuerzos, y trabajamos muy duro para poder ser su alternativa como socios. Nuestro Departamento de Defensa claramente está defendiendo este ente. Y yo repito que el MDS dirige el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para competir y derrotar y ganar a lo largo con todos nuestros aliados y socios para preservar la paz y la prosperidad y fortalecernos. En esta región maratónica hay muchas oportunidades para que nuestras marinas trabajen juntas. Desde una perspectiva estadounidense, nos vemos a nosotros mismos en una competencia global de poderes con Rusia y China. Está aumentando que estas dos naciones quieren configurar el mundo con los valores, con sus valores, y en este proceso reemplazan el orden internacional abierto y libre que asegura la prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial. Ellos quieren ser los actores sobre otras naciones que toman decisiones sobre seguridad y prosperidad. En diciembre del 2017, mi presidente declaró muy orgullosamente y convencido de que el 2018 sería el año de las Américas. Y como ustedes saben, él y el vicepresidente, mi secretario de Defensa, mi secretario de Marina y mis dos líderes navales en nuestro país han dirigido una operación, también como los guardacostas y el jefe de Estado de la Armada estadounidense, como Admiral Tim, mi jefe en Miami, han estado mucho tiempo aquí en América Latina para afirmar nuestro compromiso con ustedes de la seguridad económica y militar para todos nosotros. El orden libre y abierto es un reto. Los competidores globales están utilizando todas las demandas, inclusive el ciberespacio. Están tratando de romper nuestra gobernabilidad institucional, sea rápido o lento, pero nos mantiene a todos luchando para poder prevenir y luchar contra la prosperidad. Nuestras patrias ya no son un santuario. Si quiero dirigirme y escribir cuáles son las ventajas nuestras sobre Rusia y China y cómo tratan de socavar y influenciar y dañar todo lo a nuestras naciones, nuestras respetables naciones por las cuales hemos trabajado tanto. Es la opinión de los Estados Unidos que Rusia y China quieren hay un desbalance en poder para poder tomar ventaja y para debilitar a los Estados Unidos y a nuestros socios y a no asegurar la prosperidad para todos nosotros. Entonces, estas influencias negativas de la asociación de China y Rusia, ¿qué influencia tiene? Es una gran pregunta. Yo sugeriría, confiando en nuestros socios, en la cooperación, en credibilidad y capacidad de nuestras fuerzas navales para mantener y sostener nuestras capacidades navales con un gran esfuerzo, teniendo una comunicación transparente y abierta y también a través de las prácticas. Haciendo ejercicios y ejercicios. Damas y caballeros, la práctica hace la perfección. Los Estados Unidos piensan
que una alianza robusta y una red de sociedades nos da ventajas asimétricas que ningún competidor en el mundo podría vencer. La libertad siempre debe ser más poderosa cuando se defiende con una asociación, con actores poderosos. Permítame hacerles algunas preguntas. ¿Ustedes ven a Rusia o a las marinas chinas operando en nuestro hemisferio de manera consistente? No lo creo. ¿Ustedes ven tratando de hacer ejercicios con nuestras marinas para compartir tácticas, técnicas y procedimientos para mejorar nuestra operatividad? No lo creo. Mientras avanzo en el contexto de estrategia a un contexto del hemisferio, esta diapositiva recuerda qué es lo que está en juego. Esta es una visión de 2009 donde vemos cómo ha sido el comercio alrededor del mundo. Y aquí hay algunas estadísticas que nos dan el foco a nuestra región. Hasta ahora creo que les he dado los argumentos iniciales de por qué la existencia de una marina, por qué necesitamos una marina. En las próximas diapositivas les voy a resumir estas reflexiones y en nuestros diálogos constantes, en nuestras comunicaciones y en nuestros debates, lo que tenemos con cada una de las personas con las que tratamos. En estos puntos de conversación creo que podemos explicar en gran detalle cuando nos preguntamos por qué debemos tener una marina. Yo les incito a todos ustedes en uniforme y a todos los que dan soporte a nuestras marinas que aseguren que están equipados con ejemplos concretos y múltiples para utilizar en este tipo de debates. Aquí hay uno de los muchos que yo utilizo. Es muy simple, muy simple y muy fácil de entender. Cuando a mí alguien me pregunta en los Estados Unidos defender y por qué los Estados Unidos gastan tanto en esta organización, yo le pregunto a la persona, ¿tú tienes un automóvil? ¿Tú tienes un seguro para tu automóvil? ¿Recientemente has tenido algún accidente automovilístico o algo que tengas que hacer un reclamo con tu póliza de seguros? Por lo general, la respuesta a esas tres preguntas son sí, sí y no. Entonces les preguntas, ¿por qué entonces pagas por un seguro? Uno necesita pagar por una marina. Tu marina, nuestras marinas colectivamente son una póliza de seguro poderosísima para la prosperidad de nuestras naciones. Todos tenemos problemas defendiendo el presupuesto porque las marinas son muy caras. Nuestros ciudadanos y nuestros políticos y nuestros legisladores sufren con esta ceguera marítima, el término que utilicé al principio de mi presentación. Y esto es porque no tienen un claro entendimiento de nuestra misión y por lo general creen que estamos trabajando fuera de nuestras costas y que no estamos frente a los ojos de los medios y del público. Entonces, la historia de lo que nosotros hacemos no siempre se cuenta. Entonces, yo sugiero que todos nosotros deberíamos de continuar trabajando en el tiempo para ganar la batalla de la narrativa. Deberíamos de hacer un gran esfuerzo para enviar un mensaje estratégico de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y por qué una fuerza marina es importante para cada uno de los ciudadanos en sus países. Ahora, cuando entendemos cuál es la misión de la marina, para nosotros queda claro cuál es la propuesta de valor de nuestras marinas. Uno respeta a nuestras autoridades y entiende la respuesta y las ventajas especiales que las fuerzas marinas dan a la seguridad nacional. En este hemisferio, muchas de nuestras marinas representan a diferentes fuerzas de
de trabajo y a diferentes agencias. Uno de los ejemplos es de los gobiernos y cómo estas asociaciones de interagencias trabajan y se comunican de manera transparente, como también nosotros, los Estados Unidos, agradecemos a todos los que representan estos comandos y agradecemos su participación activa. Este gráfico sirve para enfocar los puntos que expliqué en el hemisferio. En la parte derecha superior pueden ver el área de responsabilidad que tenemos. Es el dominio marítimo monitoreado, es 6 veces las millas cuadradas del continente de los Estados Unidos. Una vez más, ven por qué se requiere de una red de cooperación y compartir información de manera sólida para poder cuidar toda esta área tan grande contra los diferentes actores externos que tratan de tomar ventaja si es que no estamos protegidos. Aquí es un poco quienes pertenecen al YATAF y aquellos que hay muchos que están muy interesados en ser parte de este equipo, de este esfuerzo común. En mi título de esta diapositiva es para cambiar el foco de nuestra presentación y darles una revisión de nuestras misiones, donde mi comando y nuestras fuerzas marinas y el Comando Sur cubre y donde trabaja actualmente. Pueden observar que son bastante diversos. Estas misiones están relacionadas directamente con las amenazas y obligaciones diarias que tienen nuestras marinas en el hemisferio. Como el comando, mi gran misión es proteger los enfoques en la parte del sur. Y siempre en los Estados Unidos se trata de tener un rol importante a la hora de que hablamos de la seguridad. Hay que tratar de captar a los adversarios lejos de nuestras costas. Y esto es no muy fácil de hacerlo en el hemisferio sur. Nuestras fuerzas requieren dar una línea de defensa en este dominio, tanto en la costa sur, en la costa del Pacífico, como también en el Caribe. Esta diapositiva da las líneas de esfuerzo de nuestro equipo y de nuestro Comando Sur de los Estados Unidos en estas 3 casillas. Nuestras operaciones en estas líneas de esfuerzo se las muestro. Las operaciones de seguridad marítima, actividades de cooperación de seguridad y también operaciones de contingencia. Entonces, ahora la primera línea de esfuerzo donde tenemos las primeras amenazas. Este diagrama nos muestra los grupos de amenazas que tenemos en el hemisferio occidental y la intersección de sus actividades. La inteligencia nos muestra mejoras y de que estas actividades por lo general son proxy work de Rusia, China y de Irán, y asegurando que su huella digital no están en estas actividades que desestabilizan. Ellos quieren mantener una influencia en nuestra región por debajo de no exceder el umbral de. Es como el caso o la atribución de estas actividades que son tan difíciles de alcanzar, de manera que todos podemos defender mejor estas en nuestra área. Las organizaciones extremistas violentas, motivados por ideologías, y otras están motivados por la rentabilidad. Pero esto implica que están tratando de comerciar entre nuestras mismas redes.
hay que revisar completamente nuestras estrategias en el sur, desde una estrategia de commodity y una lucha contra las drogas para poder. Ya no se trata solamente de drogas. Definitivamente es tratar de llegar a estas redes. Este cuadro les muestra el flujo de las drogas, por ejemplo, o el movimiento de dinero, armas, madera, oro, pesca ilegal, cuáles son los flujos y cómo debemos hacer frente a este movimiento. Muchos de los presentadores de ayer ya hablaron sobre estos temas. Uno de estos bienes ilícitos se mueven utilizando los mismos pases y los mismos caminos en tierra, en el ciberespacio y por el mar. Esto es no solamente un problema de esta región, es un problema global, porque muchas de estas cosas transitan en nuestra región o se originan en este hemisferio. Y la segunda línea de esfuerzo es la respuesta rápida. Este es uno de los grandes esfuerzos que acaba de conversar y contarnos el coronel. Ya si tengamos una crisis o una contingencia, esta línea de esfuerzo es lo que mantiene a mí y a mis fuerzas muy ocupados. Yo imagino que es lo mismo para todas nuestras marinas. No es una cuestión de ganar. La madre naturaleza es una fuerza dominante en nuestro hemisferio. La madre naturaleza nos pone en situaciones impredecibles, por lo que en general, huracanes, volcanes, territorios, o a veces hasta en combinación de uno u otro que pueden crear consecuencias inmanejables. También tenemos migraciones masivas y nuestras marinas y todas nuestras marinas son la respuesta primaria de nuestras naciones en tiempos de crisis. Nuestra habilidad es responder rápidamente y darle a la Marina que sea la alternativa de nuestros líderes para responder ante estos desastres. Aquí es que estamos justificando todos los recursos que gastamos en capacitar y en ejercer y en tiempos de estabilidad y de paz. De manera que cuando nos unimos para dar respuesta a una crisis o a una contingencia, podemos trabajar de manera rápida y con gran operatividad y no perder tiempo. Y yo soy la palabra clave es el tiempo, porque el tiempo es el factor crítico en cualquier tipo de respuesta temprana o de respuesta rápida. Mis próximas 2 diapositivas son una lista que yo he creado de mi propia experiencia en el curso de los últimos 2 años como comandante de la flota de los Estados Unidos y de la flota del sur. En la respuesta en crisis siempre son las mismas cosas y algunas cosas no. Entonces, ¿pero qué tiene similaridad? Cuando uno responde a una crisis, a una contingencia, como líder, uno nunca tiene suficientes helicópteros. El tiempo no va a estar de su lado. La ventana de rescate da mucha presión. El ejemplo que yo uso y que yo le explico ayer, por ejemplo, a los submarinistas peruanos, fue mi asistencia a los esfuerzos de rescate en el submarino argentino en el sur. Y cuáles fueron mis planes y estuvo todo definido por el tiempo del poco oxígeno que quedaba a los 44 miembros que estaban en ese submarino hasta que lo encontramos. Y es poco probable que uno va a tener que operar en un ambiente muy inseguro, fuera de su zona de confort, y van a poder ver el resto de la lista también. Ahora, que no es lo mismo. Las naciones afectadas no tienen la misma capacidad. Ellos pueden decidir si quieren nuestra ayuda o la ayuda de otro o la de otro cualquiera. Las muertes y estas personas desplazadas complican muchísimo el panorama.
los compromisos y el tema de seguridad de sus fuerzas que contribuyen a la estabilidad y cómo al final el Estado toma decisiones. ¿Cuándo puede concluir uno sus esfuerzos para ayudar a un país vecino? Y aquí pueden ver también el resto de la lista. Yo espero que estas dos diapositivas ayuden a todos ustedes, líderes, que les pueda encontrar a ustedes cuando enfrenten algún tipo de contingencia o de emergencia en el futuro. Quiero compartir estos puntos clave con ustedes y que esto debe aplicarse a cualquier misión en la que estemos enfrentados en el futuro. Nuestra Marina es crear conciencia y mantener la seguridad y la estabilidad en nuestra región. Esta región es muy grande para no trabajar juntos. En luz de esto, tenemos que ser muy efectivos y tener una imagen de operaciones muy robusta. Es importante la conciencia del dominio marítimo y eso está enfocado en el esfuerzo de saber y de cómo actuar rápido y eficiente. Yo realmente quiero decir lo que he escrito. Uno no necesita ser una gran marina para crear un gran impacto. La última línea de esfuerzo, la asociación entre los países. Estos son los retos globales que enfrentan los Estados Unidos en nuestro ambiente con respecto a la seguridad. Yo voy a darles esta mañana que estos son retos y eso también tiene que ver con su seguridad. La globalización de la economía y en comunicaciones y en tecnología ha causado a nuestras patrias ya no ser un santuario de lo que solía ser. Ahora todos estamos afectados para bien o para mal. Permítame repetir lo que dije al inicio de mi presentación sobre la importancia de las alianzas y las asociaciones. Los Estados Unidos nunca va a ir solo a ninguna parte. Una alianza da ventajas asimétricas que ningún otro competidor podría comparar. Asegurar la libertad cuando está defendida con una buena asociación y con una buena coalición. Los Estados Unidos será innovador en este tema, permitiendo una red de defensa basada en el respeto mutuo y en la confianza para promover estabilidad mientras avanzamos en cuáles son nuestros intereses compartidos. Esta es nuestra promesa para ustedes. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Esas son algunas temas claves que les dejo para reflexionar. We want to thank our speakers, and just to finish this session. Un corto video de 2 minutos sobre actividades de no guerra que hace la Marina de Guerra del Perú.
Las operaciones militares de no guerra que realiza la Marina de Guerra del Perú en el ámbito nacional e internacional son algunas como búsqueda y rescate en la mar, operaciones contra actividades ilícitas, operaciones de interdicción marítima, como las que hemos realizado en el último desplazamiento del BAP Ferré durante el ejercicio RIMPAC 2018 en Hawái. Acciones cívicas y acciones sociales con sostenibilidad. El año pasado, al final del evento de UNITAS Pacífico, ejecutamos una serie de acciones cívicas. Operaciones relacionadas a la gestión de riesgo y desastre. Como recordarán, el año pasado el BAP Tacna fue el primer buque que logró llegar al norte con 500 toneladas de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que, hecho sea de paso, fue conseguida gracias al apoyo de varias empresas particulares a través de la Sociedad Nacional de Industrias. Asimismo, el BAP Pisco el día de hoy debe estar arribando a Hilo. El BAP Pisco, la última nave que ha sido construida por nuestros astilleros, está llegando para un ejercicio multipeligro organizado por INDECI, es un simulacro a nivel nacional. El ejercicio se va a realizar el día viernes y el día sábado vamos a llevar ayuda humanitaria a algunos poblados en las alturas de Moquegua. Es así como la Marina viene participando en una serie de actividades de no guerra, dándole apoyo a la población. Vamos a pasar ahora a la fase de comentarios y preguntas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerla llegar a través de los formatos, a hacerla llegar en este momento. Muchas gracias. Antes de empezar la ronda de preguntas, yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno de nuestros expositores. En primer lugar, quisiera preguntarle, coronel, nosotros estamos a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. La Marina ha preparado mucha gente y personal conformando compañías de intervención rápida para desastres. Este personal además ha sido entrenado en Marina, en el Instituto Nacional de Defensa Civil y ha sido equipado para apoyar en casos de desastres. Estamos iniciando una gestión a través de USAID y la idea es que el personal, inicialmente la Marina de Guerra del Perú, logre un estándar internacional para poder participar en el futuro en operaciones internacionales de ayuda humanitaria cuando se requieran, tanto en ejercicios como reales. Yo quería preguntarle si usted considera importante y pertinente este apoyo que estamos pidiendo a USAID en base a su experiencia. Gracias por la pregunta y la voy a contestar en inglés. I think it is a monumentous task. I think that it's a very good task that that Peru is building its capability and capacity to respond to disasters. Capacidades de responder a los desastres. Y pienso que la Agencia de los Estados Unidos también hace una buena contribución para mejorar esta capacidad. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer o el USAID pueda hacer para proporcionar, lo podemos hacer a través de nuestra Oficina de Cooperación de Seguridad, donde vamos a tener intercambio de expertos para poder desarrollar, por ejemplo, capacidades específicas que quizá el Perú quiera desarrollar. Y en cuanto a la perspectiva de la respuesta rápida, como yo la eludí, hice alusión en mi presentación, y yo dije sobre la importancia de trabajar con aliados, de tener todo este marco para ser capaces de responder más rápidamente a una emergencia. Y si construimos esta red, si construimos esta capacidad, no solo con países específicos, sino dentro de la región, yo creo que vamos a pasar a una seguridad, a una comunidad más segura que busca el mejor interés de toda la región. Quisiera también hacer una pregunta al almirante Back. ¿Cree usted posible y viable que en un futuro muy corto se pueda realizar un ejercicio conjunto a nivel regional
con la movilización de unidades navales para prepararnos ante un futuro desastre? Admiral, thanks for that question. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Tengo una respuesta bastante, sí, es muy posible y en el futuro muy cercano. En cada una de las visitas que yo he realizado al Perú, específicamente al Callao, ustedes me han dado la oportunidad de visitar sus capacidades navales que ya han utilizado y que continúan utilizando para DHR, por ejemplo, de BAP Tacna, la nueva BAP Pisco, la que me enseñaron ayer, su nave hidrográfica que tiene una excelente capacidad para unirse en esta lucha. Y a medida que estamos haciendo este simposio, actualmente estamos haciendo algunos ejercicios a una versión pequeña de estos ejercicios en el oeste del Caribe. La nave de los Estados Unidos está siendo acompañada de otras naves para poder tener un ejercicio conjunto para responder a cualquier crisis real que pueda suceder en los siguientes días o meses. También con diferentes fuerzas navales que son nuestras socias y aliadas, estamos tratando de lograr lo que mostré en mi presentación. Empecemos a ejercitarnos para que cuando trabajemos juntos, es decir, cuando necesitemos trabajar juntos porque algo sucede a alguno de nuestras naciones, estemos capaces de dar la mejor respuesta posible. A continuación, con preguntas del auditorio. Esta pregunta va dirigida al almirante Back. Está efectuada por el capitán de navío Pablo Castañeda, de la Armada de Colombia, y pregunta: teniendo en cuenta que por parte de Estados Unidos existe un gran interés en desarrollar operaciones combinadas con todos los países del continente americano con el propósito de combatir las nuevas amenazas, además de evitar la presencia de unidades rusas y chinas, y teniendo en cuenta además que la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con restricciones presupuestales en temas de seguridad y defensa, quisiera saber si por parte de Estados Unidos existen planes y proyectos de instalar o construir nuevas bases con el propósito de contar con medios de respuesta rápida en el continente. Específicamente para responder a la parte clave de esa pregunta, es para el capitán de Colombia que me hace la pregunta, no tenemos planes actualmente para los Estados Unidos de tener nuevas bases en Latinoamérica. Por otro lado, es necesario para nosotros apalancar la invitación para que cada uno de nuestros socios navales de venir a nuestras bases, ir a sus bases, a sus aeropuertos y trabajar con ellos. Pero no tenemos ningún interés ni ningún plan de crear ninguna presencia física en ninguna de sus naciones. No pensamos que tampoco esto sea deseado ni tampoco que sea requerido para que nosotros trabajemos bien de manera conjunta. Una pregunta también para el almirante Back. Usted nos indica, almirante, que una manera de enfrentar la presencia rusa y china es a través de la creación y fortalecimiento de organizaciones, acuerdos y alianzas. ¿Cuál sería su comentario si vemos o percibimos que a nivel político los Estados Unidos se han retirado de algunos acuerdos u oficinas de las Naciones Unidas, y vemos también que mientras que el ejercicio RIMPAC gana más participantes, a nivel político quizás se percibe lo contrario? ¿Cuál sería su comentario?
Parece que siempre hay una diferencia en cómo nuestros políticos respetables trabajan a nivel diplomático, pero lo que yo he visto a estos años, de 45 años de servicio, es que la relación entre nuestros aliados, es decir, Fuerzas Armadas con Fuerzas Armadas, navales con almades, Fuerzas Aéreas con formadas, estas relaciones permanecen muy fuertes y cohesivas y nos permiten seguir trabajando y operar juntos para mantener esta interoperabilidad a pesar de las acciones o de nuestras políticas que todavía tienen algunos asuntos globales políticos. Ejemplos de esto serían que los Estados Unidos ha tenido relaciones políticas muy buenas en esta región, con Argentina y en Ecuador, pero en los últimos años estas relaciones han cambiado con el cambio de las administraciones políticas. Y entonces, pero lo que yo he sido testigo a primera mano es que mientras que nosotros esperamos que un político decida ser amigo o no de un país, nuestras relaciones militares y confianza no cambia. Nosotros estamos ahí, sí, trabajando hombro con nuestros pares en Argentina y en Ecuador. Y es muy saludable ver que esto es muy emocionante desde el punto de vista militar. Gracias. Para el coronel Frank Melgarejo, la pregunta es: en las operaciones de asistencia humanitaria y respuesta a desastres naturales, ¿cuál considera usted que es el factor clave para que las Fuerzas Armadas desempeñen una participación eficiente? Gracias por la pregunta. I think the best way to answer that question is the same theme that I've always listened to. Como siempre escucho y siempre en cada revisión, que es la importancia de coordinar y comunicar, que siempre se hace cuando nosotros podemos tener la capacidad de compartir información. Mencioné durante mi presentación la importancia de enfocarnos en lo anterior a la crisis, what we can do to fix and to strengthen the relations that are critical when is the time to respond to a crisis. This cannot be done instantly, immediately. We need to exercise, as Admiral Buck says, exercise, exercise, and exercise. So I believe that the most important is cooperation, coordination among friend countries. Bilateralmente a un desastre. Hemos expuesto anteriormente en el Comando Sur que quizás tengamos la oportunidad de crear un centro, ya sea virtual o sea físico, donde los países que envían ayuda militar a un país afectado tengan la posibilidad de estar juntos, no para coordinar exactamente, pero para compartir la información, porque nosotros entendemos que cuando los militares llegan a responder, es un acuerdo bilateralmente con el país afectado. Entonces, no es que se va a formar un centro de comando y control. No, es un centro virtual o un centro físico donde se puede dialogar y se puede entender qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho que entre militares nos entendemos. Finalmente, la última pregunta para el coronel Melgarejo también. ¿Le parece que para cumplir tareas de respuesta a desastres naturales, las organizaciones para su respuesta deben ser organizaciones civiles, las Fuerzas Armadas o una combinación de ellas? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. La respuesta mía sería que siempre los militares, por lo menos, y creo que es lo mismo en toda la región, estamos en apoyo de las organizaciones civiles que tienen el cargo de presentar una coordinación de rescate, ya sea una organización regional como CEPREDAC o sea una organización nacional que quizás sea CONRED, que quizás sea Protección Civil en El Salvador, que quizás sea UNEMI en Chile. Yo pienso que obviamente una fuerza de tarea que se va a desplegar, obviamente tiene que tener oficiales de enlaces de esas organizaciones para obviamente tener la coordinación hecha y derecha para no perder tiempo. Como mencionó el almirante Buck, el tiempo es esencial. Entonces, cuando se forma una fuerza de tarea,
he siempre presentado el concepto de que hay que tener oficiales de enlaces y obviamente nosotros, los militares, estamos en un rol de apoyo. Muchísimas gracias. De esta manera damos por concluida esta primera sesión. Agradecemos a nuestros expositores y moderador su participación. Un fuerte aplauso para ellos. Invitamos ahora a nuestra concurrencia al coffee break que se desarrolla en el salón adyacente al salón. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en las y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos. Una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.